Ya llegó Fernando Tuesta. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un gusto tenerlo aquí en Pase lo que pase. La verdad es que hoy día es un día medio movido, ¿no? Porque además juega Perú, en Uruguay, se juega la última bala. Se juega la última bala, aunque ya es una balita, ¿no? Porque ya no tenemos muchas posibilidades. Creo que después de repente podemos tener un comentario sobre eso, pero también el Perú se juega mucho el próximo año. Fernando, ¿qué se juega el Perú el próximo año, ya en términos electorales y de la información que manejamos hasta hoy? Bueno, todo, ¿no? El próximo año es un súper año electoral porque cambian todos los cargos de representación, el presidente de la República hasta el último concejal, y estamos hablando de solo el próximo año, el primer semestre, de 10.500 candidaturas, y en el segundo semestre pueden llegar a 100.000 candidaturas, ¿no? Cargos, claro, obviamente menos, pero va a ser un nivel de movilización política enorme. Ni siquiera comparable en el 2006, que fue también el año en donde coincidieron ambas elecciones, porque bueno, han pasado 20 años y se ha multiplicado todo, ¿no? ¿Y estas instituciones electorales están preparadas para asumir tal reto, Fernando? Bueno, los organismos electorales, sobre todo los funcionarios, no solamente sus autoridades máximas, sino el cuerpo de funcionarios, es un cuerpo de funcionarios que ya han superado escollos también importantes en diversos momentos, ¿no? Yo creo que hay un nivel de funcionarios con mucha experiencia, incluso algunos han estado en más de uno, ¿no? Han sobrevivido a todos los intentos de tumbárselos, ¿no? Porque sí. tanto en OMPE como en RENIEC, Bueno, en el jurado se quisieron tumbar también al expresidente Salas Arenas, no lo lograron, pero quizás con ese tema, ¿no? Uh-huh. Va a ser una campaña electoral donde va a haber mucho, en todo momento van a decir, acá puede haber fraude, ¿no? ¿La cosa va a ser así? Mira, desde el 2016, con Trump, se inicia un ciclo con ese tipo de, digamos, eslogan, ¿no? Y que es más o menos así, podríamos resumirlo así, ¿no? Si va a haber fraude, por lo tanto no voy a ganar. El tema es que, y si gano, es a pesar del fraude. O sea que no hay pierde, claro, ¿no? O sea que no hay pierde, ¿no? Es lo que hizo el alcalde de Lima. Habló así todo el tiempo de fraude, claro, y cuando al año siguiente hubo elecciones donde él ganó, por menos de 1%, nadie cuestionó, y eran las mismas reglas, las mismas autoridades electorales, ¿no? Sí. Ahora, hay un tema... Pero digo sí, con Trump, porque esto lo hemos visto con Bolsonaro en Brasil, en todas las elecciones, y en la nuestra, creo que esto va a proseguir. Si tenemos resultados ajustados, de todas maneras. Ese es el tema. Es casi como, probablemente hasta sus consultores le digan, ¿no? Es que hay un resultado, claro, y las veces que han sucedido en el Perú, que son en realidad dos, previa al del 2021, el 62, que también fue muy estrecho. El 32% ambos hablaron de fraude y terminó en golpe. Claro, ahora, un tema que sin duda ya la gente se empezó a asustar porque ya se mostró la cédula, ¿no? Esta cédula que es de 42 centímetros por 44 centímetros, ¿no? Ahí la tenemos en la pantalla, sí, para que la gente la pueda ver. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a alguien poder hacer si es que llena todos los casilleros que tiene que llenar y hace todas las cruces? Porque siempre nos daban un minuto, ¿no? A la hora de votar. Por ley. Además, por ley, claro. O sea, no voy a preguntarte si es racional, pero ¿es razonable terminar con una cédula como esta? ¿No habría sido mejor separarlas? Mira, la OMPE propuso separarlas, y el Congreso decidió que sea una sola cédula. Esta es responsabilidad absoluta del Congreso. Todas las normas son responsabilidad del Congreso. Claro. Bueno, que a veces son responsables de que haya tantos partidos también, ¿no? Lo que ocurre es que lo que hacen es responsabilizar a terceros cuando ellos son los que deciden.
Ahora, la cédula es la materialización de un conjunto de normas, Claro. por un lado, y por otro lado también por una realidad que va más allá de las normas. Porque claro, la pregunta es, siempre cuando hay este tipo de normas, ¿explota el número de partidos? Y la respuesta es no necesariamente. Yo en un último artículo hacía un símil con Argentina. En Argentina habían 58 partidos hace 2 años cuando ganó Milei. Sí. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que esos 58 partidos se agruparon en 5 alianzas. En cambio acá Claro. Eso tenemos no ocurre. 43 partidos y solamente 3 alianzas. Y alianzas de dos, digamos, ¿no? O sea, Claro, pero eso te muestra que en realidad, por un lado, claro, tú dices, acá tenemos 10 partidos en el Congreso, que la gente lo rechaza a niveles de encima del casi 95%. Ergo, la gente quiere otras alternativas y también, bueno, quienes quieren hacer política, así lo desarrollan. Pero una cosa es eso y otra cosa es no darse cuenta, además, que los van a descabezar. Esto va a ser una masacre. O sea, de esos 42. van a quedar 6, más o menos. seis máximo. O sea, Mira, en el Senado no parece que pudieran entrar más de 6, pero en la Cámara de Diputados un poco más, ¿o no? No. Yo he hecho simulaciones con resultados del 2001 hasta el 2021 y con estas reglas no entraban sino 5, 6, entre 5 y 6. Ok. En ninguna elección entraban 7. En ninguna. Con con umbrales más bajos. Claro. Más bajos. Porque antes era o un porcentaje que era 5%, o si conseguías un número de escaños. Eso posibilitó, por ejemplo, que Perú Libre, Perú Posible, cuando terminó el gobierno de Toledo el 2006, obtuviera más del 5%, pero sacó solamente 2 escaños e ingresó. Sí, me acuerdo. El APRA terminó con 4 escaños en una oportunidad, en otro con 5. Bueno, los morados en los entraron- morados con 3. Claro. Además entrabas y ya no eras bancada, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera, una porque- barbaridad, ¿no? Porque si entras tienes que ser bancada. Y eso que modificaron el reglamento, porque al inicio el reglamento te exigía 6 escaños para constituir la bancada. Lo bajaron, A 5. negociación, a 5, Claro. hasta ahora. Pero a lo que voy es que no se dan cuenta que no van a pasar. Entonces, ¿cómo dices? ¿La gente es irracional? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que hay una suerte de idea de la política peruana que siempre puede haber algo fuera de lo pensado, ¿no? Y entonces ese algo fuera de lo pensado puede ser yo, o sea, yo y mi partido. Claro. Y que de repente, no sé, pues se alineen los astros, una eventualidad, la gente se da cuenta que yo soy extraordinario y pum, se luego disparaba como una centella. Y entonces yo soy, claro, el problema es que los 39 creen que ellos son, ¿no? Entonces, y lo que va a ocurrir es que van a desaparecer. Pero esto tiene otras consecuencias con este umbral. Haciendo las simulaciones, por ejemplo, en relación al último congreso, donde entraron 10, solamente con estas normas hubieran entrado 6. ¿Qué pasaba con los escaños de esos 4 que no entran? Se reparten entre los que entran. Entonces tú hubieras tenido, por ejemplo, en este congreso, no a un Perú Libre de 37 escaños, sino probablemente 40, 41. Fuerza Popular Claro, 94 terminan sobre representados. y terminan sobre representados, efectivamente, ¿no? Ese es el punto. Con esto termina esta frase. Entonces hay fraccionamiento electoral que no se va a traducir en fraccionamiento parlamentario inmediato, porque luego vienen los desprendimientos, ¿no? Claro. Sí. O sea, Las- y ese es el... Los cambios de último momento. No, se van. O sea, el Sí, transfugismo. el transfugismo. 45% de los congresistas que empezaron el 28 de julio del 21 se ya están en, movieron de bancada. están en otro Y lado. hay algunos que O han no pasado agrupados. por varias bancadas, ¿no? 4 en un caso. Claro. Ahora, Fernando, ¿no se dan cuenta que los van a aplastar, como dices tú, o lo hacen por algún beneficio, ¿no? Hablo de también lo que significan el financiamiento público que se maneja para los partidos políticos, que ha aumentado para este 2026. Mira, ¿de qué vale
que yo quiera financiamiento si no voy a entrar. O sea, solamente logra financiamiento quienes ingresan al Congreso. Claro. En consecuencia, yo tendría racionalmente que negociar con ustedes dos que tienen su partido, pero ¿qué ocurre la de siempre en el Perú? Además que no hay una cultura de hacer coaliciones ni alianzas. Claro, generalmente, y no les ha ido bien tampoco, ¿no? Las que han habido. Algunas sí, pero igual, o sea, casi... eran coaliciones que nacían muertas. En algunos casos sí, claro. pero solos no van a pasar. Ese es el tema. Entonces, y yo para este caso ni siquiera yo pensaría que debían hacerse solo alianzas, sino superalianzas. Pues todos son tan pequeñitos, pero tan pequeñitos, que la única posibilidad es que estemos hablando de 5, 6, 7 partidos, como te digo en Argentina. Argentina son alianzas de 15 partidos. Claro, pero no será, Fernando, que más que atrás del financiamiento público, que sepa los que llegan, digamos, ¿no? Están atrás de toda la plata que puede entrar en la campaña. Porque eso también se ha flexibilizado, ¿no? Sí, pero ya. Yo soy un financista. Yo quiero a quienes van a entrar al Congreso. No quiero a quienes son liliputienses. O sea, tú, está bien, tú quieres que te financien. Claro, pero ¿y tú quién si eres? todos tienen ¿Pero tú quién eres? Si todos tienen 3%, 2%. Y esto es. Claro, la mayoría está por debajo, ¿no? Muy por debajo. Entonces, nuevamente la pregunta, entonces, ¿qué cosa los alimenta? Yo creo hay una autopercepción superlativa de su fuerza electoral, aunado a esa posibilidad de que en el verano, por alguna circunstancia, se van a fijar en mí. Y lo que creo que no han medido es que, así como él o ella, ahora han pensado muchos así. Y entonces, en la gran confusión que va a haber, porque esto es solo la cédula, la campaña, con 10.000, cerca de 10.500 candidatos. Claro, con preferencial. Justo por tener, por haber reincorporado el voto preferencial, cada candidato es un partido. Cada candidato es un partido. Entonces todo el mundo va a decir, mi nombre de mi partido, mi color, este es mi número, y van a ofrecer el oro y el moro. Llamamos siempre el mercado persa, ¿no? Acá van a ofrecer de todo, ¿no? Fórmula mágica, de todo, ¿no? Pero, y eso es lo que, ¿no? Cuando converso sobre estas cosas, trato de hacer imaginar a la gente lo siguiente. Imagina, entras a un mercado y todo el mundo grita y te ofrece algo. Entonces tú entras. ¿En quién te vas a fijar si todos gritan, todos te ofrecen, tiempo, claro, ¿no? A la vez te apabullan, te tapan los oídos, ¿no? Y de repente voltea la cabeza, ¿para quién? Sale pues el hombre bala, ¿no? O sea, alguien que tiene que sobreexponerse para que tú por lo menos lo mires. Y si es que eso no es posible, y acá viene la paradoja, ¿quiénes salen ganando con esto? Los que ya tienen instalado un nombre, un color, un símbolo. Fernando, hay una pregunta para usted. Buenas tardes, le dice Alessandra. Pregunta para el doctor Tuesta. Al presentar una cédula de sufragio, ¿la OMPE no debería considerar a las personas con problemas de visión, dislexia, etcétera? Si es que hay con problemas realmente demostrables, ¿no? Siempre pueden ingresar con una persona que pueda ayudar, una persona cercana, ¿no? Pero definitivamente no es necesario llegar a ese nivel. Va a ser realmente complicado. 44 es más o menos así. El tema no es el tamaño, sino va a ser el tamaño de cada símbolo. Claro, va a ser más pequeño de lo que era la anterior. Y claro, cuando uno se enfrenta a la cédula y a las anteriores, a uno le toma tiempo encontrar, ¿no? Buscas, y ahí hay un poco lo que tú dices, ¿no? La gente termina diciendo, uy, ¿dónde está mi candidato? No lo encuentro. Y ahí también a mucha gente se pone como nerviosa, no sé qué hacer, y de pronto ve el viejo símbolo va conocido. Va a votar por el conocido. ¿No? Mira, incluso ustedes, yo, mucha gente que nos está escuchando, que está atenta, digamos,
a los asuntos públicos, políticos. Todo el día. Yo estoy seguro que nos va a ocurrir a todos, digo, si tú tienes que votar en 5 columnas con 7 votos preferenciales y además dices, ya, yo quiero tal partido, primero tengo que ubicarlo. Sí. Y te dicen, oye, está en la fila 24. Oye, ahí es el partido. Pero en diputados tú quieres combinar. Claro, oye, este está en la foto 7. Sí. Y además, acuérdate de los votos preferenciales. ¿Ah? Y luego en el Senado, de repente repites el anterior, tienes que volver. Tienes que ver tu papelito quizá, en el mejor de los casos. ¿Qué va a ocurrir? Yo he visto algunas elecciones en América Latina donde han habido también una cantidad grande. La gente va a empezar a votar, como es normal, de izquierda a derecha. Claro. Pero conforme avances y el tiempo apremia, Sí. va a ir dejando. Entonces, estoy seguro que, nuevamente, pues son 5 columnas. Sí. Ya el Parlamento andino votarán. Claro. La- Ahí va a ser el voto en probablemente blanco un va a problema. barrer. De repente va a haber un problema ahí, porque ustedes saben que las 2/3 partes, si superan las 2/3 partes de los votos nulos Sí, y blancos, se anula la elección. Es probable que en el caso del Parlamento andino, pero van a haber muchos votos nulos y blancos, ya no contar viciados, ¿ah? Claro. Sino lo que la gente, uno, blanco porque no vota, o 2 porque se equivoca, Claro, por error. Claro. por error, ¿no? Entonces eso va a crecer en relación, repito, en momento de marcar de izquierda a derecha, ¿no? Ahora, hay una pregunta que yo te quería hacer. El otro día estuvimos acá con Eric Iriarte, que planteaba, Es serio. abogado que planteaba El enemigo del voto virtual. serias objeciones al voto electrónico. Entonces, como venías tú, dije, hay que preguntarle a Fernando. Es abogado. Pues, Pero digamos, ¿cuál es el problema? Porque se ha planteado que, por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas tengan voto electrónico, porque no pueden, el general Quiabra decía, no pueden votar, pero en una elección anterior ya habían votado en los cuarteles donde estaban acantonados, entonces... no llegaron a... Ok, ya no se votó, pero digamos, ¿tú cuál es tu lectura del voto electrónico? O sea, ¿cuál es el problema central? Mira, en mi gestión, que es hace bastante tiempo, impulsamos el voto electrónico presencial. Hicimos muchas pilotos con partidos, en fin. Y luego se aprobó la ley, la modificatoria de la ley que permite y dice progresivamente se incorporar el voto electrónico. Estamos hablando del 2005, hace 20 años. Las siguientes gestiones no hicieron ese progresivo. Sin embargo, sí, hay que reconocer, Mariano Cucho sí lo implementó. Hemos llegado a votar en 2 oportunidades. En 16, me acuerdo de claro, él, ¿no? Sí. pero además no hubo en ninguna mesa ningún cuestionamiento. Nunca. Luego, claro, vino el COVID y esto se suspende, ¿no? Y claro, ya también el problema es la obsolescencia, ¿no? Y el problema es que también, obviamente, requieres mejorarla y el tema de la auditoría. El principal problema es la auditoría. ¿Por qué? Porque, mira, imagínense ustedes, en cada segundo se transmiten en el mundo virtual datos, imágenes, dinero, de todo. ¿No se va a poder transmitir información de voto? Esto es, en términos técnicos, no es una gran dificultad. El tema es que acá se juega el poder y en consecuencia hay mucha sensibilidad, ¿no? Porque, oye, nuevamente, imagínate, si no se pudiera hacer muchas cosas también mucho más complicadas, ¿no? Y entonces requieren los partidos, y hay un temor siempre, aquello de que lo hackeen, de que penetren en sus sistemas, etcétera. Y por lo tanto tiene que haber un buen sistema de auditoría, que es lo que finalmente está en juego. Ahora bien, ¿qué ha pasado con esto llamado voto digital? Que en términos técnicos es el voto electrónico no presencial. No Claro, presencial. es otra Estás cosa, en otro dispositivo, claro. ¿no? Sí. El otro es que tú tienes que ir, ¿no? De mi punto de vista, y esta es una, digamos, interpretación, como cualquiera, pero me baso en lo siguiente.
¿Por qué escogen a las Fuerzas Armadas? ¿Y por qué insisten en el voto virtual? A mí me llamó inicialmente la atención. Porque hay una lectura que es la siguiente. Si hubieran votado los militares en el 2021 y los peruanos en el extranjero en proporciones más altas, no hubiera ganado No Pedro hubiese Castillo. ganado. No hubiera Esa ganado. es la conclusión. Es como la vacuna. Porque, claro. sí, y entonces es así. Se debe implementar por ley, le dice OMPE, tú vas a hacer voto virtual. Sí. No es que la OMPE ya decide, es el Congreso en la norma y dice, van a haber determinados grupos de electores, pero en el caso de militares y policías es obligatorio, obligatorio que esté en el grupo incluido. El resto de grupos, un poco, sí, un poco no. Entonces, claro, es cierto que los militares y policías votan en el Perú del 2006, pero también es cierto que hay un despliegue a nivel nacional y no te va a tocar justo en donde tú votas, ¿no? Donde vas a servir. Claro. Sí podría hacerse si es que hay un planeamiento anticipado, pero en realidad, de la experiencia que yo tengo y conozco, el desplazamiento de la organización y planificación se hace relativamente un corto tiempo antes de la elección. Entonces es más difícil. Ahora, se podía, como en otros países, explorar la posibilidad siguiente, que los militares y policías que están, digamos, en servicio en un local de votación, voten en ese local de votación, claro. Y antes que se abran las mesas, como por ejemplo votan los miembros de mesa antes que se abra la mesa. Así es. Y también lo pueden hacer los personeros o los miembros de los organismos electorales que están allí. Podrían hacerlo, pero entienden que es a través del voto digital. Eric lo que dice es lo siguiente, que el voto digital no permite garantizar el secreto del voto. Sí, ¿no es cierto? Que cualquier persona podría y esto tiene que ver más todavía con una institución jerárquica como las Fuerzas Armadas. Con la seguridad del software, él nos comentó aquí, que tenía un problema con la fiscalización sobre todo, ¿no? Pero tiene que ver con la auditoría. ¿Y quiénes van a tener acceso a esta fiscalización? Pero eso se lo entregas a los personeros. Los personeros técnicos están allí. Se supone que tienen personeros técnicos que tienen que tener esa capacidad. Bueno, siempre ha habido personeros técnicos. O sea, claro. Cuando yo estaba en OMPE, estaban el personero legal y el personero técnico, ¿no? Entonces, sí se puede, ¿no? Le entregas los códigos fuentes, etcétera, ¿no? Pero creo que donde hay una discusión mayor es en lo que él dice. Sin embargo, ya hay experiencias de voto virtual y la OMPE ha operado esto con mucho éxito en colegios profesionales. Yo no estoy hablando de colegios profesionales pequeños, sino de 50.000 personas, en fin, ¿no? Creo que es una cosa interesante. Sin embargo, sí concuerdo que el mayor problema es la sensibilidad que esto produce. Y esto se puede observar de la siguiente manera. Países que tienen sistemas mucho más avanzados no lo aplican por este tema. Es Estonia, si no me recuerdo, sí. Estonia es el único país, pues estamos hablando de 300.000 electores. Claro, es una escala pequeña. Pero estamos hablando, Estonia y Oman. Es distinto, ¿no? Pero claro, decían progresivo. Sí creo que sería útil, por ejemplo, de peruanos para militares y policías peruanos en el exterior, ¿no? Claro, eso ahora no se les multa a los peruanos residentes en el exterior por no ir a votar, lo cual ha hecho que la participación de ellos descienda ostensiblemente. Y estamos hablando de que vamos a superar ya el 1.000.000 de peruanos residentes en el exterior inscritos. Ahora no inscritos, hay otros, claro. Un montón más, ¿no? Ahora, Fernando, nos vamos a enfrentar en la próxima elección. ¿Vamos a seguir siendo un país presidencialista, o ya con los poderes que le están dando al Senado vamos a tener un parlamento todopoderoso, como algunos dicen? Seguimos siendo un sistema presidencialista, pero algunos, entre los que me encuentro, hemos denominado un sistema presidencialista parlamentarizado. No hay en ninguna parte de América Latina, en ninguna parte,
de América toda, que tenga tanta figura del parlamentarismo, desde Consejo de Ministros, que no hay en todos los países, desde la censura, interpelación, investidura, disolución del Congreso, salvo Ecuador, que tiene además la muerte cruzada. Se van todos, ¿no? Se van todos, no hay, y el Perú es de más antiguo. Bueno, dicho esto, lo que ocurre es que este Congreso se ha dado cuenta que con el poder que tienen lo pueden hacer más permanente, ¿no? Y efectivamente el diseño ahora es balanceado a favor del Parlamento, independientemente de quién sea el presidente o la presidenta. Y dentro del Parlamento no hay equilibrio en las cámaras, sino a favor del Senado. Así es. Va a ser un super Senado, ¿no? Esto, lo único que nos puede llevar, bueno, hay dos escenarios que nos puede llevar, ¿no? Uno, que tú tengas un presidente débil en términos de numérico, ¿no? Kuczynski. Claro. De 130 tiene 18. O sea, esto era imposible. No podía gobernar. No podía gobernar. O sea, como sin que un no acuerdo pudo político gobernar. no pudo, ¿no? Y luego los presidentes que han venido, bueno, Castillo, que tenía una semibancada, porque en realidad Perú Libre tampoco es que se portan necesariamente como bancada oficialista. Ese es un escenario. El otro escenario es que tú tengas un presidente que salga elegido y que tenga una bancada fuerte, disciplinada, y pueda contrarrestar en el Congreso, ¿no? Digamos, hayas tenido el caso de Toledo en el 2001, el caso de García en el 2006, el caso de mismo Humala en el 2011. El de Keiko, ¿no? No, pero estos tres primeros tenía presidentes, bancadas con las primeras mayorías, se fueron desmembrando porque todos van perdiendo crédito, pero no se te articulaba desde el inicio una bancada fuerte, opositora y numerosa, ¿no? Entonces, ese es el otro extremo. No hemos podido sobrellevar las relaciones entre los poderes en general en la historia, ¿no? En general. Ahora, y un Senado fuerte, esta es mi última pregunta, porque sé que te tienes que ir, Fernando, pero un Senado fuerte, digamos, ¿no? Una cosa es tener un Congreso fuerte con una presidenta débil que le dé la vida a ese Congreso. Pero un presidente recién electo, aunque haya tenido 15%, 19 o 20 en la primera vuelta, ¿no? Pero un presidente electo puede, y además con voluntad y con cierta capacidad, puede entrar en una lógica de confrontación de arranque con un Senado que no lo quiere dejar gobernar. O sea, podríamos tener nuevos escenarios de alta confrontación. Sin duda. Mira, Kuczynski tiene una bancada pequeña en el 2016 y desde el inicio lo arrinconaron, lo llevaron a los ministros casi para que pidan perdón por la campaña. Por haber ganado. Perdón por haber ganado. Entonces, pero Pablo Kuczynski no quería confrontar, ¿no? Él creía que si se portaba bien esto podía ser manejado, ¿no? Es una ilusión enorme además, teniendo en cuenta que Keiko, como él, dentro, digamos, de una línea izquierda-derecha, eran los más cercanos. Claro. Entonces tú no podrías decir, sus ministros hubieran sido intercambiables. Es un poco el escenario que tiene Bolivia ahora, ¿no? Con los tres partidos que han ganado. Así es. ¿No? Así es. O sea, pudieron hacer un gran pacto, que era el sueño de Jaime Altaus. Pudieron hacer efectivamente, pero más pudo, digamos, lo que una persona dentro del Fuerza Popular me decía, no, acá hay un serio resentimiento y la idea instalada de que también le robaron la elección en aquella oportunidad, ¿no? Eso pudo ser. Eso fue más fuerte, ¿no? Y ese escenario, ahora viendo un poco la última encuesta de Ipsos, no lo estamos volviendo a repetir entre esta ideología más de derecha, que son los que en estos momentos nos están arrojando los resultados. López Aliaga, Keiko, el mismo Álvarez, y ya con sus discusiones con el mismo Santibáñez. También viene un poco atrás el Batters, que ahora se la agarra con López Aliaga. Es la misma discusión. ¿Sabes qué? Yo, las encuestas... ¿no? Ipsos hace un buen trabajo, Datum, IEP,
pero la respuesta, las encuestas vistas desde ahora hay que tomarlos con mucho cuidado. O sea, yo creo que proyectar, sacar algunas conclusiones es extremadamente riesgoso. Porque además así ha sucedido, no es porque se me ocurre. O sea, tú ves quiénes estuvieron en el mes de agosto en los primeros lugares, el 2020, 15, o sea, un año antes, y no son los que llegaron al final, ¿no? Entonces, hay que tomar con mucho cuidado. Y además, yo creo que puede ocurrir, no digo que va a ocurrir, pero puede ocurrir lo siguiente. Quienes empiezan primero se desgastan. Y este es un problema del alcalde de Lima y quizá de Batters, que además como se están confrontando, se están ellos mismos quizá minando. Puede que ahora suban, pero eso los va a agotar también. Los va a agotar y va a cansar a la gente. En el Perú el nivel de desgaste es muy rápido, muy rápido. Entonces, ¿va a aguantar en ese ritmo López Aliaga, además abriéndose frentes por todos lados? Claro, porque lo que estamos viendo además es una, a diferencia de otros momentos o de otras situaciones, otras coyunturas, donde era una bronca entre derecha e izquierda o el APRA versus Humala. Aquí es una bronca entre quién es más de derecha, ¿no? O sea, Es que ha crecido, claro, significativamente acá y en todas partes. Estamos viendo en Chile también va primero claro. en las encuestas, ahí hay un nivel de estabilidad mayor de los partidos. Hay un crecimiento no solamente de la derecha, sino de la extrema derecha, ¿no? A estas alturas, pues, a Fuerza Popular y a Keiko le han aparecido a la derecha varios candidatos, ¿no? Le han quitado, además, elector, un sector, con lo cual a ella le va a ser difícil construir también un discurso. Porque eso de contra el comunismo, etcétera, no va a funcionar nuevamente, ¿no? Y con mayor razón si tienes a otros que lo hacen sin límites, ¿no? Son incontinentes, ¿no? Finalmente Keiko, mal que bien, ha construido un perfil que no es de ese tipo, ¿no? Quiere ser a veces, digamos, más condescendiente, reservada, moderada, quizás ese es el término, ¿no? En cambio, ahora es el momento, digo, de la incontinencia. O sea, entre López Aliaga y Batters, a ver cuál es mayor, ¿no? ahora, ya la última, ahora sí, porque se viene el CADE y vienen Milei y Bukele. Bueno, ya no sé si Milei llegará con tantos problemas que tiene, pero quería pedir una opinión sobre eso, ¿no? Pedro Salinas ha hecho su programa más temprano sobre este tema. Sí. ¿Qué significa este CADE con estos personajes? Viene Kaiser de Chile, ni siquiera viene Kass. O sea, viene la derecha, ¿no? La derecha de la ultraderecha. ¿Qué expresan los empresarios? Mira, en general los empresariados son muy sensibles, obviamente, al contexto político, ¿no? Luego pasaron a comprometerse, ¿no? Y ahora pareciera que creen que se puede repetir lo que sucede en otro lado, ¿no? Entonces tener a Milei de ícono y algunos hasta Bukele ya dice mucho justamente, por lo menos de quienes están organizando, un CADE que antes era de una manera mucho más plural, ¿no? Era un escenario donde iban los candidatos presidenciales sin distinción. Sí, claro. Sin distinción, ¿no? Claro, algunos se negaban a ir, pero digamos, invitaban estaban invitaban primeros, a todos, digamos, ¿no? ¿no? Que además no eran 40 los candidatos. No, claro, ese es el otro punto, ¿no? Pero por lo menos iban los principales. No, yo creo que no es un foro que creo que incluso el mismo empresario por ahí, he estado leyendo algunos comentarios, no están tan de acuerdo, ¿no? Encender además la mecha tan temprano, yo creo que los perjudica, ¿no? Sí. O sea, noviembre, ¿no? O sea, ¿hay una intención ya de polarizar, tú crees, desde este entonces la Yo no campaña? creo que sea una cosa racional en el sentido de hay que hacerlo, sino yo creo que es una creencia. En los últimos años la polarización lo que lleva es
no solamente un sistema de creencias, sino también un conjunto de creyentes, ¿no? Donde tú les puedes demostrar que están equivocados o que las cosas no fueron en un sentido, por ejemplo, lo del fraude, y ellos, por más que le muestres y demuestres, dicen, no es así. Hubo, ¿no? Claro. Son creyentes, y ante ello es difícil, ¿no? Lo racional casi no opera. Bien, Fernando, sabemos que hay que ver el fútbol. Y a las 6:30. ¿Cuál es tu pronóstico? Uf. Siempre está difícil. Es difícil porque uno siempre quiere, ¿no? Claro. Pero en el mejor de los casos podríamos empatar, creo, ¿no? Ojalá me equivoque. Ojalá Con un empate. Alguna vez hemos ganado. Hemos ganado, sí, claro, yo me acuerdo. Hemos ganado, el gran partido. pero es muy, muy difícil. Además, en general tendremos que lograr los 6 puntos para tener alguna posibilidad, ¿no? Y eso yo creo que es remoto. Hay que cambiar. Ahí también. Ahí hay otro cambio. Recambio generacional. Ese es otro tema. Sí, Es otro sí. tema. Muy Es bien. otro tema. Bien, Fernando, muy amable. No, Muchas gracias a gracias ustedes, por invitación. participar en el programa. Aquí